A continuación, vamos a compartir un mensaje muy especial. Es el último mensaje del año 2020 que podemos compartir. Es un mensaje algo difícil, fue un mensaje complicado para preparar, pero que estoy plenamente convencido de que fue lo que Dios puso en mi corazón para transmitirles a ustedes en este momento. Es un mensaje que sé que va a impactar los corazones, pero antes que comencemos a hablar acerca del mismo, quiero que me acompañen a orar. Vamos a orar juntos, a pedirle a Dios que nos hable al corazón, que podamos tener entendimiento claro de qué debemos hacer y qué podemos hacer también. Entonces, acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por este nuevo día que nos has regalado. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú seas abriendo los cielos, pero también nuestros ojos para que podamos entender tu voluntad y para que podamos, Señor, tener un corazón receptivo a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hay una historia de un niño cuyo padre fue un hombre reconocido, era el último de una familia de todos varones. Sus hijos tenían diferentes habilidades. Sus hermanos, perdón, tenían diferentes habilidades, eran reconocidos por su fuerza, por su belleza, por su inteligencia. Y ese niño, al ser el menor, pues obviamente siempre había cierto grado de discriminación. En una ocasión, se le pide a un hombre que vaya hasta su casa porque hay una misión especial, hay un propósito especial. Y es que a este niño se le iba a nombrar como el nuevo rey de una nación poderosísima. Una nación cuyo rey actual había desobedecido a Dios y estaba cometiendo grandes delitos, tanto físicos como morales. Cuenta la historia que está en el libro de Primera de Samuel, y me estoy refiriendo específicamente al joven David, que cuando llegó este hombre llamado Samuel, este niño estaba pastoreando sus ovejas, las ovejas de su familia, mientras que sus hermanos hacían una especie de exhibición esperando a que los eligieran como los sucesores del actual rey. Sin embargo, el plan de Dios era que este niño era el rey elegido por Dios. Sucede, y quiero leer el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 5, lo que sucedió tiempo después de que este niño llamado David fuese ungido como rey. Dice la Biblia: entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo para que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante un tiempo que David vivió en la fortaleza. Resulta que David, ya luego de haber sido nombrado rey, todavía no estaba en posesión. El rey que estaba actualmente gobernando aquella nación, llamado Saúl, se había llenado de envidia y de odio en contra de este joven y dejó de gobernar y de luchar contra sus enemigos para dedicarse a perseguir a este joven a donde fuera que éste estuviere, con tal de matarlo. En esa búsqueda o en esa huida de David, él llegó a muchos lugares. Algunos conocerán la historia de cómo David mató al gigante Goliat. Pues bueno, este hombre David buscó refugio en la ciudad de Gad, en donde era oriundo el fallecido Goliat, aquel gigante que David asesinó. Por ende, era reconocido esa hazaña que había realizado este joven. Sin embargo, tuvo que pasar por muchas dificultades, tanto fue así que tuvo que huir y esconderse en una cueva
en una ciudad llamada Adulán. Este año 2020 ha sido un año desafiante para todos nosotros en todos los sentidos. Cuando el gobierno nacional decretó el confinamiento absoluto a principios de marzo, a mediados de marzo, todos estábamos a la expectativa de qué iba a pasar. Todos estábamos completamente inocentes e ingenuos de la magnitud de la situación que íbamos a enfrentar o que estábamos enfrentando. Ya el mundo entero estaba enfrentando los estragos de una situación pandémica como la que obviamente hoy es tan conocida, pero en Colombia todavía existía cierto grado de inocencia. Cuando comenzó el primer caso y luego se fueron multiplicando ya no por unidades, sino por decenas, por centenares, por miles, la situación comenzó a tornarse caótica. Ya vimos cómo personas que conocíamos fallecían por culpa de este virus. Vimos cómo miles de empresas tuvieron que cerrar porque ya no había oportunidad de poder reactivar o generalizar sus comercios. Millones de empleados perdieron sus ingresos y millones de familias cayeron a la pobreza extrema porque el único sustento era el de su hogar. Y prendíamos las noticias y todo el día, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, era la misma noticia, lo que sucedía en Colombia, lo que sucedía en otros países, lo que sucedía en Latinoamérica, y era una situación caótica. Y todos anhelábamos el día que llegara la vacuna. Todos anhelábamos el momento en que ya por fin los científicos desarrollaran este mecanismo para solucionar este terrible virus. Sin embargo, hoy estamos a 27 de diciembre y si bien ya hay una vacuna, todavía estamos ahí, todavía sin poder ver muy claramente la salida después del túnel. Este año ha sido muy difícil para cada uno de nosotros. Y la pregunta que yo quiero hacerte, como le puse por título precisamente, para que abordemos esa pregunta. ¿Hay motivos entonces para agradecer por este año 2020? ¿Existe algún motivo por el cual podamos decir que este fue un buen año? A principios del 2020 decíamos este va a ser nuestro mejor año y lo utilizábamos como un símil diciendo que ese es el año de la visión perfecta porque era el año 2020. Pero cuando comenzamos a ver que las cosas se desmoronaban, cuando comenzamos a ver que nuestra vida realmente es muy frágil, cuando comenzamos a ver que era muy posible que perdiéramos nuestros empleos, cuando comenzamos a ver que era una realidad que nuestros hijos tenían que estar en nuestras casas todo el día, en donde teníamos que dedicarle tiempo a sus clases en el computador, cuando muchos de nosotros incluso estábamos en el colegio o en la universidad, decíamos, qué bueno sería poder trabajar desde mi casa, estudiar desde mi casa y no tener que venir a la universidad. Este año se cumplió ese anhelo y la mayoría, la gran mayoría dijimos, ¿hasta cuándo? Ya estoy cansado de estar conectado a un computador, ya estoy cansado de unas clases virtuales, estoy cansado de hacer ejercicios delante de una cámara en donde me siento que estoy haciendo el ridículo. Entonces, ¿hasta cuándo? Sin embargo, yo quiero proponerte algo. Yo quiero proponerte un argumento que quiero que abordemos a lo largo de esta enseñanza y es que el agradecimiento sí es posible en situaciones como las que vivimos en este año. Y aunque hoy no es 31 de diciembre, sí es el último domingo del año 2020 y es la oportunidad que podemos hacer una rememoración de lo que fue nuestro año, de lo que fue este año 2020 que ya está a puertas de terminar y poder decir si fue bueno o fue malo. Pero sabes, quiero decirte que el agradecimiento no es simplemente dar unas palabras. El agradecer no es simplemente decir gracias, es una actitud que se expresa aún en medio del dolor. Pero el problema es ese. ¿Por qué agradecer cuando hay tanto dolor? ¿Por qué dar gracias por un año en donde tanta gente murió? En donde tanta gente cayó en pobreza, donde tantos niños murieron por falta de alimento, en donde
tanto tiempo estuvimos confinados, encerrados en nuestras casas. Este 24 de diciembre no podíamos salir porque había toque de queda. El 31 no podemos salir porque hay toque de queda. Y estábamos acostumbrados a poder salir y compartir con el resto de amigos, de familiares, viajar y poder hacer diferentes actividades, pero este año no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué agradecer por un año en donde fue tan malo en muchos sentidos y no parece haber una salida muy pronto? Como argumento número uno, como punto número uno del por qué podemos dar gracias a pesar de lo que vivimos, es porque vivimos para un propósito. Uno de los argumentos por los cuales podemos dar gracias a Dios por este año es porque vivimos, tú y yo vivimos para un propósito. Dice el libro de Primera de Samuel en el capítulo que leíamos, en el versículo 3, Primera de Samuel 22:3, dice, David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo, hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Préstale mucha atención a esta última parte del versículo. Hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado una meta, un trabajo, una asignación que debemos desarrollar a lo largo de nuestra vida, desde el momento en que nacemos. Tal vez no sea montarte en un púlpito, no sea predicar, pero en lo que tú seas que hagas, en tu profesión, en tu vocación, a eso Dios te ha llamado. Lo que mueve tu corazón a hacer en el mundo, eso es a lo que Dios te ha llamado. Pero me llama la atención que dice que David tuvo que dejar a sus padres, a su familia, allá con otras personas para poder buscar la voluntad de Dios. Y saben, hay momentos en donde nos toca hacer de tripas corazón. Hay momentos en donde amistades y la misma familia debemos hacerla a un lado si eso se convierte en un obstáculo en cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Tú no vas a vivir el sueño de tus padres, tú no vas a vivir el sueño de tu esposo, tú no vas a vivir el sueño de tus hijos, ni los hijos van a vivir tu sueño. Cada uno tiene un propósito individual y Dios quiere que tú y yo lo desarrollemos, pero Él no quiere que haya algo más que esté ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Es por eso importante que podamos aprender, y no significa que sea malo. Dios quiere que no nos enfoquemos en las cosas buenas y dejemos de lado lo mejor. Todos tenemos un propósito. Y ni siquiera nuestra familia debe ocupar ese lugar reservado para Dios. Dice una de las palabras de Rick Warren, autor de un libro muy conocido llamado Una vida con propósito, que dice, no conozco todas las claves del éxito, pero una clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Cuando tú y yo queremos complacer a todo el mundo, y eso inclusive a nuestra familia, vamos a fracasar porque no estamos viviendo el propósito. Y cuando no vivimos el propósito que Dios tiene para nosotros, nuestra vida va a ser una vida en donde vamos a estar aburridos, amargados, en donde vamos a estar siempre molestos por lo que pudimos ser y nunca llegamos a ser. Imagínate la escena de un hombre llamado David que había sido nombrado rey, que iba a ser el futuro rey, ya tenía asegurada la silla en el trono, pero un hombre llamado Saúl, su suegro, lo buscaba para matarlo. Este hombre tuvo que huir de su suegro porque él sabía que no iba a tener una oportunidad para vivir y se escondió en una cueva. Adulán significa una ciudad sellada. Esa ciudad se caracterizaba por tener unas cavernas muy grandes, lo cual representaba una ciudad para que la gente se refugiase allí. David se refugió en una cueva y cuando su familia se enteró que estaba allí, su familia se reunió con ellos. Tal vez tú me dirás, parece contradictorio lo que me acabas de decir. Pues no, nuestra familia, los amigos que estén allí para ayudarnos a crecer, que nos ayuden
a levantarnos, que nos ayuden a nosotros y que podamos también ayudar a ellos, debemos unirnos. Dice que también se unieron endeudados, que se unieron gente desanimada. Es decir, había una cantidad de personas que para nada era la gente que David hubiese deseado. Estaba huyendo de un hombre que lo quería matar y se reunió un montón de personas con muchos problemas. Este 2020, tal vez tú enfrentaste muchos problemas, muchas situaciones, y tal vez tú estás encerrado internamente en una cueva queriendo esconderte y salvarte de toda la presión que significa o que ha significado todo este año. Y güey, te digo, vamos a llegar al 2021 y la situación no va a cambiar. No creas que porque pasamos del 31 de diciembre al 1 de enero ya el virus no se va a desaparecer. La situación va a continuar. Entonces, muchos de nosotros hemos hecho como David, escapamos a una cueva, pero aun cuando hemos escapado, mucha gente viene a nosotros, gente que uno quisiera que lo ayudaran, pero es gente que necesita de nuestra ayuda. Tal vez muchas personas se han acercado a ti pidiendo ayuda, tal vez muchas personas que tú conoces han estado cerca tuyo, que tú pudiste haber ayudado. Era la oportunidad de poder bendecir. A lo mejor esa era parte del propósito que Dios tenía para ti. Y mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 5, pero en otra traducción, en la traducción en lenguaje actual. Dice, cierto día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo, no te quedes en tu escondite. Eso parece el título de una enseñanza muy bacana. No te quedes en tu escondite. Hemos convertido muchas veces la comodidad de nuestra casa, la comodidad de nuestras posesiones. Nos hemos a lo mejor acomodado en una situación de facilidad, pero Dios quiere sacarnos para cumplir su propósito en mi vida. Pero no queremos salir porque nos da miedo lo que hay allá afuera. No queremos vivir bajo una nueva realidad en donde Dios va a seguir haciendo su propósito aún en esta nueva realidad. Y queremos escondernos y esperar que todo pase. Queremos hacer como los osos, llegar, meternos en una cueva e invernar hasta que ya llegue la primavera. Pasar todo el invierno encerrados hasta que llegue la primavera y salga el sol. Pero sabes, eso no va a pasar así. Tenemos que salir, tenemos que seguir, tenemos que levantarnos y confiar en Dios porque Él tiene un propósito para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarte como número 2 que el agradecer es una actitud que se desarrolla en nuestro corazón. Y el pueblo de Israel lo aprendió a golpes. El pueblo de Israel fue un pueblo terco que fácilmente puede representar nuestra propia manera de ser hoy en día. Mira lo que dice el libro de Números, capítulo 11, versículos de 4 al 6. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordábamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. El pueblo de Israel había salido de una esclavitud de más de 400 años en donde los mataban, los humillaban, los ponían a trabajar arduamente, en donde ellos vivían completamente privados de una libertad. Ellos vivían esclavizados por parte de Egipto. Cuando Dios levanta a Moisés y saca a este pueblo de esta esclavitud, dice la Biblia que esa gentuza extranjera, y me encanta cómo lo usa esta versión, dice gentuza extranjera, que tuvieron unos antojos que incitaron a los demás también a quejarse. Y despreciaron lo que tenían para enfocarse en lo que no tenían. Y sabes, una de las cosas que nos lleva a ser ingratos es cuando nos enfocamos en los demás. Es cuando vemos que lo que tiene mi mejor amigo, lo quiero yo también tener. Pero a lo mejor no eres consciente de que tu mejor amigo a lo mejor tiene los recursos para tener lo que tú no tienes.
Que a lo mejor el carro que tiene tu vecino, tu compañero de trabajo, tu jefe, no es el mismo recurso que tú tienes para tener el carro que él tiene. A lo mejor la casa. Entonces, eso también me lleva a preguntarme, ¿con qué tipo de personas yo me estoy juntando? Me estoy juntando con personas que me están influyendo a mí a, a no apreciar lo que tengo, que en vez de ayudarme a crecer, a mejorar, me están llevando a antojarme de cualquier cosa, aún sabiendo de que no me conviene. La ingratitud se enfoca en los antojos y descuida las promesas. El pueblo de Israel estaba pensando en el momento, estaba pensando en el ahora, pero habían olvidado la promesa que Dios tenía para ellos más adelante. Ellos se enfocaron en lo que no tenían y se quejaron por lo que no tenían. Ellos decían, queremos el pescado, queremos las cebollas, queremos los ajos, queremos los puerros, que bueno, obviamente, ¿quién va a anhelar cebolla? O sea, ¿quién va a anhelar puerros? ¿Quién va a anhelar ajo? Pero para ellos era un manjar. Ellos anhelaban el pescado, los melones. Ellos preferían ser asesinados, pero con el estómago lleno. Ellos preferían tener todos los lujos siendo maltratados. Pero sabes, una mentalidad de víctima siempre va a desear lo que no tiene y va a despreciar lo que tiene. Eso lo quiero repetir. Una mentalidad de víctima siempre va a desear lo que no tiene y va a despreciar lo que tiene. El pueblo de Israel había despreciado el maná. El maná eran unas semillas de cilantro muy parecidas al cilantro, muy pequeñas. Caían en abundancia junto con el rocío de la mañana. Dios les había dicho, recojan el maná durante todo el día, pero no lo guarden. Vayan y recojan todo lo que vayan a consumir por ese día. Ellos recogían por litros, ellos lo molían, lo hervían y luego con ello hacían pan. El pan, obviamente, no como lo conocemos hoy en día, el inflado, sino un pan que es conocido como el pan árabe. Entonces, ellos ya estaban aburridos de comer pan. Ya estaban aburridos de tener que ir a recoger el maná. Ya estaban aburridos de tener que ir y preparar este pan todos los días. Pero escucharon que sus amigos extranjeros dijeron, no, queremos otra cosa, queremos lo que nos daba Egipto. Ellos también dijeron, nosotros también. No desprecies las cosas pequeñas. No desprecies los milagros pequeños que Dios hace en tu vida cada día. Mi esposa al principio mencionaba de que debemos dar gracias por cada pequeño detalle que tenemos en nuestra vida, por nuestros padres. Este año mucha gente perdió a sus padres, mucha gente perdió a sus hijos. Este año mucha gente perdió sus empleos, hasta su casa la perdieron. Este fue un año en donde fue mucha pérdida. Y sabes, ahora que lo menciono, sí fue el año de la visión perfecta, pero no fue la visión perfecta según Dani, no fue según mi visión perfecta, fue la visión perfecta de Dios. Fue la visión perfecta en donde Él quiso darle un respiro a la naturaleza, en donde quiso unir a padres con hijos, en donde quiso demostrarle a la humanidad de que el poderío económico, político y militar es insuficiente para darle bienestar a la humanidad, para demostrarnos a nosotros los seres humanos de que somos frágiles ante amenazas invisibles y que solamente Él tiene el poder para darnos vida o para darnos muerte. Entonces, agradecer como número 3 es una forma de alabar a Dios. Vengo diciendo entonces como primero que el agradecimiento debemos llevarlo a cabo porque vivimos para un propósito. Como número 2, entonces debemos agradecer porque eso es una actitud que se desarrolla en nosotros. Y como número 3, el agradecimiento es una forma de alabar a Dios. Dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 25. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Todos experimentamos temporadas de dolor, de tragedia, todos experimentamos momentos difíciles, pero alabar a Dios es reconocer que en medio de la prueba, Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu pérdida. Dios es más grande y el amor de Dios es más grande que la tristeza que hay en tu corazón
y que todos podemos llorar y es lícito lamentarnos por lo que ha sucedido, pero Dios está allí para ti, para cuidarte, porque su amor es más grande. Porque Él es el Señor, grande es Él y Él es digno de toda alabanza. Y cuando reconocemos que Dios hace lo imposible, entonces aprendemos a depender de Él. Entonces ya sabemos que en el 2021 su mano seguirá con nosotros y que hasta este día de hoy, 27 de diciembre de 2020, Él nos ha guardado, Él te ha guardado, te ha sostenido. Y si a lo mejor has perdido algo, perdiste algún familiar, perdiste algo valioso, déjame decirte que Dios está contigo, que es más grande el amor de Dios y Él está allí para abrazarte y consolarte y Él entiende tu dolor, Él entiende tu frustración, Él entiende tus dudas y el por qué pasa lo que pasa. Quiero contarte la historia muy rápidamente de una mujer llamada, espero pues pronunciarlo bien, es una mujer pakistaní, Nakshka Bibi. Se cuenta que esta mujer de 40 años en el año 2005, allí en esta nación árabe ocurrió un terremoto impresionante que generó más de 80,000 muertes. Se cuenta que esta mujer duró desde el 8 de octubre hasta el 13 de diciembre, es decir, 2 meses estuvo bajo los escombros de aquel terremoto. Ya nadie la estaba buscando, nadie la daba por vida, nadie decía que la iban a encontrar. Sin embargo, fue un milagro y hasta el día de hoy, según los reportes, es la mujer que más ha sobrevivido de un terremoto bajo los escombros. 2 meses, según dicen, alimentándose de comida podrida y de alguna agua que salía porque ella estaba en la cocina de su casa cuando ocurrió el terremoto. Yo me imagino que esa mujer, cuando vio la luz de los rescatistas, o cuando sin querer los rescatistas o los que recogían el escombro comenzaron a remover las piedras, yo me imagino que la luz que ella vio fue cada vez más grande y la esperanza cada vez más grande y su agradecimiento cada vez más grande. Y yo me imagino que ella pudo volver a nacer porque ella pudo entender que estaba viva de milagro. Y tal vez tú no has estado en una situación parecida, tal vez tú no has estado en una catástrofe como esta, pero si tú estás vivo, el día de hoy eres un milagro. Y es motivo para darle gracias. Entonces, ¿hay motivos para darle gracias por este año? Claro que sí. Porque Dios ha estado contigo y Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo en el 2021. Porque sabes, Él quiere que tu fe también se exprese a través de agradecimiento. La fe no es simplemente ir a una iglesia. La fe no es simplemente decir que creo en Dios. La fe no es simplemente leer una Biblia. La fe también se manifiesta en el agradecimiento. Y mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Oren en todo tiempo. Sean agradecidos en toda circunstancia. No dice por toda circunstancia, dice en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Como cristianos nos cuestionamos de lo que pasa alrededor. Como cristianos nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será el momento en que podremos salir, ver la luz de un nuevo amanecer completamente diferente? ¿Cuándo será que dejaremos de utilizar ese tapabocas o de mantener ese distanciamiento de 2, 3 metros? ¿Cuándo será que podemos reunirnos presencialmente y compartir con las personas como lo hacíamos antes? Como cristianos nos preguntamos, pero saben, Dios no es quien produce el dolor. Dios no produjo este virus. Dios no es quien produce el mal con el cual nos tenemos que enfrentar a nosotros, porque Dios es bueno. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué padecemos tanto? ¿Por qué la humanidad sufre de tal manera? ¿Sabes? Porque nosotros los seres humanos tenemos la libertad de tomar decisiones. Los seres humanos tenemos algo que se llama libre albedrío. Tenemos la capacidad de desarrollar nuestro futuro. Infortunadamente, cuando no está Dios en un corazón, el desarrollar ese futuro significa el hacerle daño a otros.
Cuando no está Dios en mi corazón, significa que todo lo que yo haga es para alimentar mi propio ego, sin importar a quién me llevo por delante. Nuestro Padre Celestial, en cambio, nunca nos dejará solos. Él siempre va a estar con nosotros y aún en medio del dolor, Él puede consolarnos y podemos darle gracias. Y Él usará ese dolor, Él usará esa situación, esa circunstancia difícil, dolorosa, que a lo mejor estés pasando o hayas pasado, para usarla a tu favor. Él usará el dolor que nuestras propias decisiones nos hayan generado para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, en la versión Nueva Biblia Viva. Les mencionaba al principio que cuando David fue ungido como rey. Y mira lo que le dice Dios a Samuel. Samuel había visto cada uno de los hermanos de David y se había emocionado porque eran talentosos, eran fuertes, eran ágiles. Pero Dios le había dicho, no, no es ese. Tal vez tú pensabas que este año era el año. Tal vez tú pensabas, este año sí compraré mi casa, o este año sí me graduaré de la universidad, o este año sí comenzaré este proyecto, o este año sí viajaré a tal lugar. Pero no pasó. La pandemia te arrasó con todo eso. Y a lo mejor estás en una cueva llorando. Estás en una cueva lamentándote diciendo, pero ¿cuándo va a acabar esto? Y mira lo que le dice Dios a Samuel y es lo mismo que Dios te dice a ti. Basta ya de llorar. Se lo dice Dios a Samuel. Basta ya de llorar a Saúl porque lo he rechazado como rey de Israel. Toma un cuerno de aceite de oliva. El aceite de oliva simboliza bíblicamente o el aceite al Espíritu Santo. Dice, toma un cuerno de aceite de oliva, ve a Belén y busca a un hombre llamado Isaí, porque a uno de sus hijos he escogido para que sea el nuevo rey. Wow. Basta ya de llorar. Basta ya de lo que pudo haber sido tu 2020 y no fue. Basta ya de lamentarte por lo que perdiste. Es momento de que tomes ese cuerno de aceite, de que tú te aferres al Espíritu Santo, de que permitas que el poder de Dios sane tu corazón, te restaure, te levante, te dé las fuerzas para seguir adelante. Y que como dice allí, este hombre fue a Belén, a la casa de Isaí. Y casualmente en donde nació Jesús fue en Belén. Él nació en un pesebre, en un establo en Belén. Y aunque ya Jesús no es un niño, ya Jesús no está en un pesebre, Él está en un trono en el cielo, es necesario que tú vayas a la presencia de Dios para que conozcas al Rey Jesucristo. Samuel iba a ir hasta Belén a conocer al nuevo Rey. Ahora es tu oportunidad el día de hoy de que vayas a la presencia de Dios a conocer al Rey de Reyes. David, David fue un hombre que pasó de ser un elegido a ser un fugitivo. Tal vez tus sueños hoy en día son iguales. Tal vez tus sueños eran sueños elegidos, sueños de mucha pasión, sueños que tú querías y ya tenías planificado desarrollar este año, pero ahora mismo estás huyendo de una situación. Pero déjame decirte como punto final, Dios quiere ser tu refugio. Y quiero leerte el Salmo 142. Son solamente 7 versículos, los voy a leer muy rápidamente, pero la importancia de este salmo es que este salmo fue escrito cuando David estaba en esa cueva. Un hombre que había sido elegido por Dios para ser rey, un hombre que amaba a Dios, un hombre que conocía el amor de Dios de una manera profunda e íntima. Pero presta atención a lo que dice el Salmo 142. Y estoy plenamente convencido que tú y yo nos vamos a sentir identificados. Yo por lo menos me sentí identificado por todo lo que David expresó en ese salmo. Dice así: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuéntale a Dios tus problemas. Cuando me siento agobiado, es decir, estresado, solo tú sabes qué camino debo tomar.
Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. Y mira lo que dice acá, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión, para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, pero tú eres bueno conmigo. Wow. David estaba aterrado en una cueva, con miedo, con preguntas, con dudas. Y sabes, a lo mejor también tu vida ha sido una cueva en donde te has llenado de desánimo, en donde han habido muchos momentos de dolor, de sentimientos de abandono, donde la gente que tú creías que te amaba, que eran tus amigos e incluso tu propia familia, te sientes abandonado por parte de los que más tú amabas. La soledad y la confusión tal vez sean el sentimiento que más hoy en día aflore por tu corazón. Pero sabes, es esa soledad y esa confusión la que Dios puede convertirlas en un puente para que tú te conectes con Él. David lo entendió, David entendió que él no podía depender de las amistades, no podía depender de otras personas. Y es entonces ya en lo profundo de su dolor, de su angustia, de su desesperanza que él dijo, clamo a ti, Señor, porque tú eres el único que me puede ayudar. El desánimo es una cadena, amigo, amiga que me ves, que nos impide salir de la cueva en la cual nos metemos. Por eso Jesús es el único que puede romper esas cadenas. Y sí, hay motivos para agradecerle a Dios por este año 2020. Hay motivos para decirle gracias. Hay motivos para decirle a Dios, tú has sido bueno en este año. Y tal vez muchos haremos lo que unos han dicho que harán, que el 31 de diciembre a las 12 de la noche gritaremos Jumanji. Sea como sea que lo hagas, también agradécele a Dios. Porque hay motivos para darle gracias.